Buenas tardes, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con los distintos temas del mundo de la mente, de las emociones y de las relaciones humanas que son tan amplios. Y eso es algo que me encanta justamente de esta profesión de la psicología, que hay tantos temas y tan amplios justamente en lo individual, pero también en lo social, y es por eso que siempre estamos hablando de variados temas, y si repetimos un tema, pues lo vemos desde otra óptica, porque no solamente hay una respuesta establecida, sino que muchas veces hay varias variables que inducen a nuestro comportamiento, ¿no? Y como siempre les recuerdo, el tema de ir al psicólogo no es un tema que requiere de tener una crisis gravísima, una patología severa, como ha habido ese tabú en el pasado, sino que el psicólogo es una persona que te puede ayudar a descubrir qué es lo que estás necesitando, o tal vez ayudarte a destrabar ciertos aspectos para que puedas sentirte mejor. Entonces el psicólogo es un compañero y también un motivador para seguir creciendo y seguir adelante, que es lo que todos buscamos. Entonces hay que quitar este mito de que solamente voy al psicólogo si es que tengo problemas gravísimos, ¿no? Más bien puede ser un camino de mucho crecimiento y de autoconocimiento. También recordarles que Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde y el reprise el domingo para que nos vean con sus familiares, con sus amigos, o que lo recomienden a algún amigo que creen que le puede interesar el tema que estuvimos hablando en ese momento. También pueden entrar a YouTube, poner Psicología Ahora, Telesucesos, y ahí van a encontrar los distintos temas que estamos hablando. Actualmente ya vamos a poner también los títulos de cada programa para que los encuentren directamente. Y hemos hablado de muchísimos temas de la adolescencia, de la familia, de las parejas, de la infidelidad, de problemas psicosomáticos, del cuerpo, de la comunicación, de la vejez. Bueno, son muy amplios los temas, así que les invito a que exploren un poquito en YouTube y que siempre nos vean los jueves a las 2 de la tarde. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini y les doy la bienvenida en esta tarde. Y hoy día estamos con el doctor Rodrigo Carrillo. Él es PhD, estudió en Europa, en Alemania, y también estudió en España, y se ha especializado en varios temas, en terapia de pareja, en el tema de la oncología, y también ha estudiado filosofía, que es muy interesante porque también se relaciona con el tema psicológico. Y hoy día vamos a hablar del estrés en relación a los problemas cardíacos, y si tenemos tiempo también cómo afecta a la salud, ¿no? Digamos que es bastante conocido que el estrés afecta en varios ámbitos del cuerpo y de la mente, pero hoy día queremos profundizar y también dar datos científicos de cómo en realidad afecta al cuerpo, qué es lo que pasa cuando estamos estresados, por qué incrementa el riesgo a tener un paro cardíaco y muchísimas otras cosas más. Rodri, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y, bueno, poder conversar contigo de estos temas. Y vamos a ver cómo nos va esta vez. Gracias, Rodri, y bueno, qué gusto que estés aquí también, y seguiremos también hablando de otros temas interesantes. Bueno, bien, empecemos hablando de lo que tú me comentabas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación entre estrés? Empecemos también explicando qué es el estrés, ¿no? Sí. Bien, el tema de hoy yo quisiera explicarlo y voy a ver si puedo, en el tiempo que tenemos, desglosar lo que quiero exponer. Por un lado, quisiera hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares, pero no directamente como médico, sino como la principal causa de muerte por enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la reconoce como la primera causa de enfermedad, la segunda es el cáncer. Sin embargo, el cáncer causa más susto, ¿no? que esta primera. Y esto ha ido en aumento cada vez más, y en el pasado se asociaba que la enfermedad cardiovascular se debía básicamente a factores somáticos, es decir, del cuerpo. Podría ser el tener un alto índice de colesterol, el tener problemas hereditarios, el tener una mala dieta, falta de movimiento, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, sobre todo por los años 90 más o menos, sobre todo en Alemania, Suiza y Austria, empezaron a verse ciertas correlaciones entre personas que sufrían de problemas cardíacos, pero que aparentemente, o sea, no aparentemente, no tenían ningún tipo de estos antecedentes, ¿no? De estas como factores de riesgo. O sea, no fumaban, hacían deporte, llevaban una dieta sana, sin embargo tenían ataques cardíacos, y decían, la gente empezó a preguntarse qué interesante. es esto. Y se vio una correlación directa entre lo que es, digamos, el estrés emocional, o se está viendo ahora, y lo que puede generar digamos, un ataque al corazón, aunque tú estés somáticamente bien. Entonces, esto se debe a varios factores. Principalmente
se ha visto que la depresión, o sea, los trastornos depresivos o trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, así como el tener una tensión constante, estar siempre así súper estresado, como se dice, tiene una correlación directa y ya son vistos como factores de riesgo. Sí, la depresión, o sea, los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, ya son vistos como algo que está correlacionado con un ataque cardíaco o una enfermedad cardiovascular en el futuro, ¿no? ¿Esto por qué? Porque los trastornos mentales o el estrés que está generándonos la vida cada vez más y no tenemos nuestros tiempos de recuperación y de regeneración, causa que haya digamos como que se desregule no me sale la palabra en castellano, Ausschüttung, la liberación de noradrenalina y de cortisol, que son las principales hormonas, son hormonas del estrés que se ven comprometidas en todos estos trastornos que te he comentado, los afectivos, los de ansiedad y la tensión constante. Y eso genera, por ejemplo, una inhibición en el sistema inmunológico, genera una inhibición del músculo del corazón, entonces uno puede tener un paro cardíaco aunque esté perfectamente bien, simplemente porque este desbalance hormonal, que es causado por o un trastorno depresivo o un trastorno ansioso o mucho estrés, genera que nos pase esto. Ahora me estaba acordando en un paper que hice justamente sobre las emociones positivas, pero ahí en el estudio se veía que el exceso de cortisol puede influir también a los neurotransmisores, influyendo a la norepinefrina y a la serotonina y fomentando trastornos de ansiedad. Sí, o sea, si ves que está todo muy relacionado. Es decir, no podemos excluir que esto esto es solamente del cuerpo y esto es solamente de la mente. O sea, de hecho, existe la especialidad, uno la puede hacer en Alemania, al menos, y en Suiza la puede uno hacer, de psicocardiología. Entonces, se trabaja ya no es el cardiólogo el que trabaja solo, sino que se trabaja con un conjunto de profesionales porque si tenemos tiempo luego quisiera hablar de cómo es el tratamiento, el que yo conozco, que se trabaja a nivel de una rehabilitación después de una cardiopatía o un ataque cardíaco. Eso es interesante que en otros países hay preparaciones mucho más focalizadas, ¿no? Sí. Aquí es como difícil encontrar a alguien que esté tan especializado en el tema cardíaco, por ejemplo. Ahora mucha gente que ha tenido problemas cardíacos termina yendo al psicólogo porque el médico, digamos que de manera muy superficial le dice, tienes que estar más relajado, ¿no? Sí, y esto tiene cierta relación, es verdad. O sea, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de trabajar en una clínica de rehabilitación cardiológica en Suiza mucho tiempo y sí se podía ver esta correlación entre el médico no encuentra nada, pero la persona necesita aprender a manejar el estrés, necesita aprender a tener límites, ¿no? Y reconocer sus límites y no ir más allá de ellos. Entonces es muy importante el manejo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, quería contar el caso de una señora que tenía 74 años y en el momento en que se la vio, esta señora llevaba dieta sana, tenía amistades, hacía deporte, no tenía índices de colesterol alto, aunque bueno, lo del colesterol hoy en día es discutible si tiene una relación directa con ataques cardíacos. Llevaba, digamos, la vida súper excelente y le dio un ataque cardíaco. Entonces le llevan a la clínica, le empiezan a hacer los exámenes y cuando le meten los catéteres, ¿no? Por acá, descubren que los vasos sanguíneos, todo esto estaba casi como 0 kilómetros, ¿no? O sea, súper bien para la edad que tenía la señora. O sea, realmente no encontraron nada físico que pueda haber generado esto. O sea, no encontraron ningún problema estructural que haya causado que pueda tener un ataque cardíaco. Exploraron un poquito más. Esta señora había perdido al marido hace un año, que murió de cáncer de pulmón. Sí, tenía amigas, pero sus amistades se habían reducido y básicamente la forma de llevar la amistad era ¿cómo te va? Ay, pobrecita tú, que te quedaste sin tu marido y no sé qué, o sea, muy lastimera. No era una amistad que fomentaba otro tipo de conexiones correcto. O estímulos. Se cerró en eso, entonces se quedó, digamos, en un duelo permanente, para hablarlo un poco psicológicamente, y esto generó un trastorno depresivo. Cortisol y noradrenalina están relacionadas con los trastornos depresivos y esto, lo que ocurrió en esta señora, así me lo dijo el médico, es una inhibición del músculo, o sea, una inhibición del músculo del corazón. O sea, el corazón no se pudo mover más porque estas hormonas afectaron a eso. Entonces, esto se fue descubriendo poco a poco, ¿no? Porque siempre en las clínicas también se intenta hacer un poco de investigación para dar aportes. Entonces ahí podemos ver la importancia que es no solo el llevar una vida de deporte sano, de alimentarse bien, de tener mucho movimiento, etcétera, sino también intentar bajar los niveles del estrés. Y ahí entramos al tema de hoy. Y yo creo que a futuro justamente se va a apuntar a que la gente tenga una mejor salud mental.
Y parte del tratamiento que se da, se puede hacer tratamiento preventivo también. No es necesario esperar a tener un ataque cardíaco para ir al psicólogo, ¿no es cierto? O la psicóloga, para decir, mira, creo que mi vida está un poco estresada por estos factores. Tengo una relación de pareja que no me va bien, porque eso también es un factor de estrés. No es solo el trabajo, no es solo los hijos. Porque el momento en que nosotros tenemos un pico de estrés y no logramos regenerarnos, vamos a estar en nuestro sistema va a estar, o sea, nuestro organismo va a estar en constante alerta. O sea, el estrés ha existido siempre. Ejemplo, tenemos el hombre de las cavernas, por decirte algo, o alguien muy, muy primitivo, por decirlo de alguna manera, y ve un peligro que es un oso. Entonces, o lo ataca y el oso le mata y se acaba el estrés, o huye, se esconde, desaparece el oso y se le va también el estrés. Entonces, pero eso no es que le pasaba repetidamente, no es que se encontraba con un oso cada 2 Digamos por 3. que ese era el beneficio de esas épocas. Sí, o sea, tenías el estrés en ese momento, el pico de estrés, luego viene el tiempo de recuperación, de regeneración del organismo y podía volver a tener estrés. Lo cual en la actualidad muchas veces no hay. Correcto. Todo el tiempo hay una demanda, ¿no? Hay una demanda, tienes una llamada de teléfono, tienes un WhatsAppito, como se dice aquí en Quito, tienes un mail, o no uno, 20 emails, tienes por ahí algo que tienes que hacer, un informe, algo que construir, entonces se te acumula y sientes que el tiempo se te va achicando y en efecto no es solo que uno sea desorganizado, sino también la demanda laboral y las demandas de la vida han crecido enormemente porque vivimos tiempos que son más acelerados. Hay un sociólogo alemán, Hartmut Rosa, que él habla justamente de la aceleración del tiempo que vivimos hoy en día. O sea, antiguamente tal vez un viaje, bueno, de aquí a Guayaquil ahora lo podemos hacer en un avión en 1 hora. Antiguamente tal vez nos demoraríamos 4 días. O sea, imagínate lo que eso significa. O sea, el que puedes haber reducido 4 días a 1 hora en avión, ¿no? De llegar rápido. Entonces, todo eso afecta a nuestra forma de constituirnos como personas, a nuestros tiempos de regeneración. De hecho, ¿quién almuerza o come tranquilamente, ¿no? Es más que comer, lo que hacemos es llenarnos, ¿no es cierto? Estamos muy rápidos. Y comer lo que sea sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, ¿no? Eso también genera un sobrepeso porque el cuerpo se demora más en interpretar que ya estás lleno, pero ya te has comido demasiado, más de lo que necesitas porque comes muy rápido. Y hay un montón de factores que generan que puedas tener una enfermedad cardiovascular. Entonces el estrés es importante entenderlo como algo que siempre ha existido, pero que nosotros tenemos que aprender a más o menos lidiar con él, porque no vamos a poder eliminarlo el estrés. Digamos, y aquí viene la parte fundamental, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Sí. Yo creo que también es una alarma para tener un estilo de vida un poco más lento. Y hay mucha gente que está empezando con esto, ¿no? Una búsqueda de ir más a la naturaleza, de hacer deporte, correcto, de estar conscientes de qué es lo que comen, de darle el tiempo al trabajo que es para trabajar, a la familia. O sea, empieza a haber una conciencia por una necesidad grande de cambiar este estilo de vida, ¿no? Sí, correcto. De hecho, hace un par de años leí un estudio de los beneficios de salir a caminar en el bosque. Que es algo que no se hace mucho, ¿no? Pero que es muy importante el salir a caminar al bosque o salir a la naturaleza. O sea, aquí lo importante es que uno aprenda a manejar el tiempo de uno y aprenda también a aceptar los límites de uno. O sea, si por ejemplo yo no me siento competente, digamos en el trabajo, para asumir una responsabilidad, pues o la asumo y intento estar a la altura o tal vez no la asumo y tengo una vida más tranquila. El aprender a decir que no es súper importante, sí, eso es increíble. En todo, o sea, en la relación de pareja, a los hijos también, que quieren algo más, que no sé qué. El poner límites, por eso, el poner límites es algo súper importante en el manejo del estrés. El dedicarse tiempo para uno, el decir, vale, pues voy a dedicarme a hacer un deporte, aunque sea 1 hora al día. Si alguien tiene una afición musical, pues dedíquense a tocar un instrumento que hace mucho bien también. Y no olvidarse de estar conectado o interconectado socialmente, los amigos, los colegas. O sea, no estar siempre hablando de trabajo con los amigos o los colegas, sino más bien haciendo otras actividades. Y algo que una vez se olvida cuando se empieza a ser adulto, ¿no es cierto? Es que uno pasa con los amigos cuando ha sido chiquito hasta más o menos la edad de grande. ¿Qué hemos hecho con nuestros amigos? Hemos jugado fútbol, hemos jugado a las escondidas, hemos hecho viajes, hemos acampado y un montón de cosas. Pero ya somos adultos, entonces te invito el sábado a mi casa a comer. Ya, ¿y por qué no nos vamos a acampar?
¿por qué no vamos a jugar fútbol juntos? ¿Por qué no hacemos esto Claro, juntos? y muchas veces, vivencias, ¿no? y muchas veces estas reuniones ya en esta etapa se vuelven hasta estresantes, ¿no? Sí. Porque muchas veces es reunámonos a tomar el café y hablar de los problemas de la vida y hasta luego, y entonces es como el ejemplo de esta persona que comentabas, Sí. ¿no? Las amigas más bien hablan de los problemas en vez de compartir cosas Sí. más enriquecedoras, ¿no? El hablar de los problemas puede ayudar, pero cuando ya se vuelve un círculo vicioso y es solo eso, y ay, pobrecita, se le murió el marido, ¿no? El caso de esta señora, ya no es beneficioso para ella, ¿no? Y también para su salud psíquica. Digamos. Ahora, para no perdernos de esta parte, ¿cómo es la terapia para esto? Sí. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento que yo estoy acostumbrado a utilizar y que he trabajado, como decía, yo trabajé en una clínica en Suiza de rehabilitación cardiológica, pero también se puede hacer aquí en Ecuador si uno tiene un buen médico, un buen cardiólogo, es un tratamiento integral. Cuando una persona ha sufrido una enfermedad cardiovascular y ha tenido un ataque cardíaco, un ataque al corazón, o tiene una arritmia, que ya es una señal de que algo está pasando, porque estas hormonas que te decía antes generan estas arritmias que puede haber, sobre todo por esta tensión constante. Hay que primero, por ejemplo, cambiar nuestro estilo de vida desde las cosas más básicas, o sea, los periodos de descanso, respetarlos. Entonces necesitamos un psicólogo para que te enseñe, o una psicóloga, a hacer higiene del sueño, que se llama, ¿no? Necesitamos una nutricionista o un nutricionista para ver cómo podemos cambiar la dieta, porque a veces también la dieta influye mucho en nuestro estado de ánimo. De hecho, hubo un estudio que se hizo con unos chicos en un colegio que se les dio de comer ensalada, algo así medio ligero en el almuerzo, y a los otros les dieron así algo grasoso. El rendimiento de los chicos que comieron ensalada fue infinitamente más alto que el de los chicos que comieron lo grasoso. O sea, sí hay una influencia directa entre lo que como y lo que soy, ¿no? Qué interesante. Y tenemos entonces el psicólogo, el médico cardiólogo, obviamente, puede también, y esto es una parte muy importante, la fisioterapia. La terapia física es extremadamente importante, el nutricionista, y todas estas personas trabajan en conjunto y cada una desde su especialidad ve al paciente y desde ahí le apoya. Hay más, puede haber también trabajadores sociales, puede haber también médicos internistas, puede haber incluso arte terapia también, para de una manera no verbal expresar algo que me está pasando, la musicoterapia también, pero esto ya engloba un poquito un aparataje un poco más complejo de intervención interprofesional, pero si logramos reunir cardiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, ya tenemos un gran comienzo para poder trabajar integralmente con la persona. Ahora, perdona que te por lo del tratamiento, es enseñarle a reducir el estrés, técnicas de relajación, aprender a controlar los límites, aprender a respetar y aceptar los propios límites, los límites con los otros y conmigo. Y de hecho el reestructurar un poco todo el estilo de vida que le estaba haciendo dañino, ¿no? Excelente. Ahora te quería preguntar ya más hacia lo psicológico, cómo también la parte cognitiva puede influir, ¿no? Desde la terapia cognitiva, ¿no? Cómo las interpretaciones de la realidad desadaptativas pueden influir, ¿no? Si es una persona que todo el tiempo está preocupada, que tiene un sesgo de la realidad dramático. Sí, esto lo que va a hacer es probablemente generar que su organismo esté en constante estrés, con picos de estrés muy altos, y se genere luego ya lo que el organismo viene, ¿no? Un desbalance, y vienen las consecuencias que le pasan, ¿no? Ahora, no es una cuestión exclusivamente cognitiva, esto es desde el pensamiento, ¿no es cierto? O sea, yo creo que soy malo, o que, ay, soy pobrecita porque se murió mi esposo, y mis amigas me confirman eso, pero es una cuestión más emocional que cognitiva. Pasa que los pensamientos, o sea, la forma, como dice, el filtro cognitivo que tenemos, cómo nosotros cortamos la realidad para comprenderla, si estamos, por ejemplo, fijados, por decirlo de alguna manera, en un duelo que no superamos y que me falta, pues probablemente nuestros pensamientos también sean repetitivos, sean lo mismo, lo mismo y lo mismo. Claro, creo que sería importante sacar un diagnóstico de qué es lo que le pasa a esa persona, ¿no? Correcto. Pero, ¿por qué te decía esto? Porque yo me doy cuenta que, bueno, hablando desde lo cultural, por ejemplo, la idiosincrasia de nuestros países andinos, por ejemplo, es una idiosincrasia de mucho sufrimiento y de interpretar los problemas de una manera muy grande, ¿no? Es decir, cualquier cosa se vuelve algo muy, muy terrible, muy dramático, muy doloroso, y eso yo creo que también se conecta con esta ansiedad constante, ¿no? Porque cada pequeña cosa de la cotidianidad y es algo gravísimo que tengo que manejar. Sí, es algo muy grave y es algo muy grande también, y a veces casi que insuperable, ¿no? Es decir, no voy a poder salir de este embrollo en el que estoy.
Y claro, algunas personas van donde nosotros, otras se dedican a beber alcohol y van después donde nosotros, y otras pues pueden tener un ataque cardíaco, van donde el cardiólogo, y si el cardiólogo conoce estos temas, pues dice, le recomiendo ir a un psicólogo para que usted pueda relajarse y hablar mejor. Ahora, Rodri, para las personas que nos están viendo y a veces no pueden ir al psicólogo, al terapeuta porque tienen alguna situación, ¿qué consejos les podemos dar que puedan aplicar en su cotidianidad, ¿no? Relacionados a la comida, al ejercicio, a la manera de percibir la realidad, para evitar el... Correcto. Si, por ejemplo, estamos hablando del ejercicio y alguien quiere iniciar a hacer ejercicio, iniciarlo poco a poco. Y ponerse metas pequeñas. O sea, si nunca me muevo y no me he movido, por decirlo así, no empezar con voy a hacer 1 hora, porque al día siguiente no se va a poder mover. Entonces empecemos con 20 minutos de ejercicio ligero. Caminar, pero caminar medio rápido, no caminar así como están en los malls, ¿no? Así bien, no. Eso no sirve. Eso no sirve. O sea, caminar al aire libre, además, que te dé el aire, que te dé el sol, que sientas el calor o el frío, y caminar un poquito rápido. Por ejemplo, en el tema de deporte. En el tema de nutrición, yo no soy nutricionista, pero recomendaría tal vez reducir un poco las grasas, el tener menos carbohidratos también, tal vez un poquito más de proteína, puede ser vegetal o animal también, y comer ensaladas y muchos vegetales. Y en lugar de tomarse una colita, tomarse un jugo, hecho en casa con poca azúcar, ¿no? O sin azúcar es mejor. Desde el aspecto emocional y de límites, por ejemplo, ir poniéndose pequeñas metas, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustaría no quedarme todos los días haciendo horas extras en el trabajo. Vale, ¿qué necesito? O sea, hacer un análisis de lo que le está pasando. Es que creo que paso mucho tiempo conversando con los colegas, o creo que tengo mucho trabajo y no sé bien organizarme, entonces, vale, voy a intentar organizarme y decir de tal a tal hora, pues reviso mails, de tal a tal hora hago estos informes, de tal a tal hora hago esto. Es un poco. Y también el hecho de, si quiero salir antes del trabajo, no decir voy a salir 1 hora antes, que tal vez es muy difícil. O sea, 1 hora antes me refiero haciendo hora extra, ¿no? Salimos 1 hora antes, un día nos van a echar también del trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi trabajo se termina a las 5 y me quedo siempre hasta las 6, pues bueno, me quedo hasta las 5:30. Ya no hasta las 6. Digamos la primera semana. O hasta las 5:45. O sea, darse poquitos cosas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser progresivo. Porque si estoy acostumbrado a hacer mi trabajo hasta las 6 de la tarde y de repente quito esa hora porque estoy acostumbrado, voy a generarme más estrés. Porque en esa hora no voy a haber hecho lo que normalmente haría. Entonces hay que aprender a manejar el tiempo. El equilibrio, ¿no? El equilibrio, o sea, manejar el tiempo, qué es lo que puedo hacer. Necesito ayuda en algunas tareas, puedo dividir estas tareas con colegas. Y esos serían un poco los consejos. Y algo también que puede ser es, si tienen que llorar, lloren. Si tienen que morirse de la alegría, o sea, en el buen sentido de la palabra, pues muéranse de la alegría. Y logren o intenten, o sea, lo ideal sería lograr que haya un cierto balance emocional entre esto me afecta de esta manera, y lo digo, no me lo guardo, no me quedo con los pensamientos, lo cognitivo, y poder decírselo a la persona. Claro que esto muchas veces es difícil y requiere también de una terapia, pero es importante saber que cuando la persona, por ejemplo, esto que estamos hablando, esto es más un asesoramiento y no necesita tanto tiempo como cuando uno hace una psicoterapia individual, que ya se quieren generar ciertos cambios en otros tipos de patrones, ¿no? Más de la personalidad y tal. Estos son más hábitos que hay que aprender otra vez a trabajar y poco a poco ir mejorándolos. Perfecto, Rodri. Muy útil la información. Espero que les sirva, que lo apliquen para evitar ataques de corazón, ¿no? Sí, que no se nos rompa el corazón. Por favor. Bueno, Rodri, deja tu número de contacto por si alguien quiere hacer terapia contigo. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en la página web www.psicologiaecuador.com, igualmente en Facebook, psicologiaecuador.com, con la mariposita verde. Ese es el logo que he escogido. Es una malaquita que se la ve en Mindo. Y mi teléfono de contacto es el 0999 26 81 80. Bueno, yo le recomiendo al Rodri, es un excelente terapeuta. Gracias. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo jueves con más de Psicología Ahora.